Con el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez. Le doy la bienvenida a Proyecto Puente para que nos ayude a interpretar esta información del INEGI, en donde dice que actos de corrupción crecieron en el primer año de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador. También para saber cómo están los estados. Sonora está reportando avance en transparencia, pero o que nos ayuden mejor los expertos a interpretarla, porque de acuerdo a la publicación de Forbes México, el mayor porcentaje en experiencias el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.2% de los casos. La encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció 7.5% entre 2007 y 2019. A ver, ¿de qué se trata, mi estimado Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Muy buenos días, gusto en saludarlos por allá en Hermosillo. Igualmente, a ver, ¿de qué se trata esta encuesta? ¿Subió entonces, así como se presentó a nivel nacional, actos de corrupción crecieron en el primer año de esta administración federal? ¿Y cómo están los estados? Los datos del INEGI confirman lo que ya había reportado Transparencia Internacional hace algunos meses, en el sentido que hay una brecha entre lo que la gente percibe en términos de la corrupción de la administración del presidente López Obrador y lo que la gente está viviendo todos los días. Por un lado hay un reconocimiento de la sociedad, lo hemos platicado en otras ocasiones, Luis Alberto, a que la figura presidencial, el presidente, pues sea un hombre austero, no tenga, cuando menos aparentemente, canonjías, lujos, etcétera, pero lo que está viviendo en las personas en el país es otra cosa, Luis Alberto, y creo que eso es lo que confirman los datos del INEGI. Crece la frecuencia de corrupción en trámites y servicios, no ha sido suficiente el discurso presidencial y el que haya sido una prioridad de este gobierno el tema del control de la corrupción. Abajo, en donde viven las personas, donde vivimos tú y yo, Luis Alberto, sigue siendo un problema y un problema creciente. Eso es lo que en primer lugar reportan los datos del INEGI, que confirman lo que ya otras encuestas venían señalando. ¿En cuánto crece, por ejemplo, la percepción? Si me puedes decir Bien, cómo no está. crece la percepción, justamente. La percepción sigue siendo positiva, se mantiene el voto de confianza a la administración federal, pero lo que están viviendo ya en términos de resultados, pues es un crecimiento en la frecuencia, en el número de veces que los ciudadanos tuvieron que pagar un soborno para acceder a trámites y servicios, y como señalabas hace un momento, hay una concentración muy fuerte de corrupción alrededor del aparato de impartición de justicia, ya sea por el lado de las policías o por el lado de los ministerios públicos y los jueces. Aquí hay un señalamiento muy claro de la población. Cada vez que entra en contacto con el aparato de justicia, tiene que pagar cuando menos en una de cada dos ocasiones en las que entra en contacto, ¿no? La mitad de la población, digamos, está siendo victimizada en este tema, lo cual, Luis Alberto, perdón que me ponga hacia el futuro y no solamente hacia el dato puntual, en el contexto de seguridad que está viviendo el país, ya hemos visto que están creciendo las tasas de victimización también en homicidio, en robo a casa habitación y en otros temas. En ese contexto, lo que está reportando el INEGI es particularmente grave, ¿no? Que la corrupción en el aparato de justicia sigue siendo la más alta de todas las formas de corrupción en el país. Bien, ¿y en dónde, por ejemplo, me llama la atención también que crece el número de veces en que los ciudadanos debieron pagar un soborno por un servicio federal, ¿sí? Sí, O por o servicio general, o federal exactamente. son servicios de los tres órdenes de gobierno. Aquí están algunos servicios públicos que son federales, o trámites y servicios que son federales, trámites y servicios estatales y municipales. La encuesta del INEGI le pregunta a los ciudadanos sobre los tres tipos de servicios, ¿no? Los que les son proporcionados por distintos proveedores. Recordarás, Luis Alberto, que por ejemplo en algunos casos, por ejemplo en Aguascalientes, el servicio de recolección de basura está concesionado, en otros estados el agua también está concesionado, entonces se utiliza el mismo paquete de servicios y trámites a todo el país
para evitar entrar en la particularidad de cada una de las modalidades en los estados, ¿no? ¿En cuánto crece este número para pagar un soborno, por ejemplo? Mira, depende del trámite y del servicio. En general lo que estamos viendo es que en una de cada 10 ocasiones que hay una interacción entre pues el ciudadano y la autoridad, hay un pago de soborno. Lo que resulta especialmente contrastante, Luis Alberto, es el hecho de que pues hay tal vez el mayor compromiso en la historia del país en contra de la corrupción a nivel del jefe del Ejecutivo, ¿no? ¿Y por qué resulta contrastante? Porque una cosa es la austeridad y otra cosa es la anticorrupción, Luis Alberto. Tú puedes tener medidas de austeridad que la población reconozca y celebre. Yo creo que todos estábamos hartos de canonjías y privilegios a la clase política, pero es muy difícil. Pero no ha bajado, pues, no se ha Exacto, reflejado. es muy difícil que eso se traduzca en resultados concretos en la ventanilla, en las escuelas donde están nuestros hijos, en el contacto directo con la autoridad, los ministerios públicos, los policías. De hecho, me atrevo a decir que en algunos casos puede resultar contraproducente. Piensa en los funcionarios federales que se les han anunciado ya recortes por encima del 25% de su ingreso, que tenían, por ejemplo, contratada una hipoteca o que tenían un crédito abierto con las condiciones previas. Piensan a quienes les están requiriendo el aguinaldo. Estos funcionarios, digamos, hasta cierto punto se van a comportar acorde a la ley, pero va a haber un punto en el que empiecen a imaginarse que está muy bien que el presidente sea honesto, pero que ellos tienen acceso a decisiones, por ejemplo, en contrataciones públicas, donde pueden compensar los cambios en los salarios. Entonces aquí hay una frontera que estamos empezando a entrar, en donde una buena decisión mal aplicada o diseñada con pobreza en términos de política pública puede tener un efecto contraproducente en términos de corrupción, Luis Alberto. ¿El porcentaje en general cuánto sería que crece, por ejemplo? Mira, es que es para cada uno de los servicios. Por eso, de manera general, es decir, hay un aumento de, no sé, de 8 de cada 10 mexicanos ve que se mantiene la corrupción en los servicios, en los trámites que hace, por ejemplo, si es que se puede resumir. No es, bueno, se puede plantear así, pero en realidad cuando lo agregas, la frecuencia se mantiene más o menos en uno de cada 10 casos. Okay. Es por trámite y servicio donde se ven los mayores crecimientos, ¿no? Por ejemplo, permíteme darte un dato puntual, ¿no? Crece en cerca de 8%, por ejemplo, el tema del acceso a la justicia en promedio, ¿no? Como clúster de acceso a la justicia. Pero cada uno de los trámites tiene que verse por separado porque son patrones, como tú decías hace un momento, distintos entre las autoridades municipales, las estatales y las federales, o distintos poderes, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿los estados cómo están, por ejemplo? Y si tienes en Sonora algo en lo particular, ¿mejoró Sonora? Mira, no tengo los datos de Sonora aquí a la mano, te puedo decir que en algunos estados, por ejemplo, a Guanajuato le fue muy mal. Uh-huh. Guanajuato venía desarrollando su administración pública ya por cerca de 25 años, ¿no? Tenían un programa de modernización administrativa muy, muy importante y digamos, crece la frecuencia de corrupción en el Estado. No es una buena noticia. Yo te diría que la Ciudad de México persiste en tener un número de casos muy, muy importante de corrupción, es decir, pese a los anuncios pues de tecnologías de la información y de otras herramientas que ha planteado la Ciudad de México, estos no están impactando en la vida de las personas. Yo te diría que hay casos que se mantienen lamentablemente con niveles de corrupción. Están los estados del sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Donde además pues esto tiene un efecto lacerante sobre la población. Estamos hablando de la población que menos ingresos tiene y donde el costo de la corrupción, por lo tanto, es mucho mayor, ¿no? En términos relativos, Luis Alberto. Okay. En Sonora no tienes los datos. No lo tengo aquí a la mano. Ahorita, si quieres, mientras conversamos, lo identifico.
Sí, digo, es que sí es interesante ver cómo está, porque el gobierno está reportando una mejoría y dice que está entre los primeros lugares de transparencia, pero yo quisiera contestarlo contigo, es decir, porque la información oficial del gobierno de Sonora es esa. Incluso se da hasta el primer lugar, digo, uy, a ver, que me gustaría contrastarlo con Transparencia Mexicana, pero si no lo tienes en la mano, entonces no Yo podemos avanzar. me aseguro que lo tenga tu equipo en cuanto terminemos. Una cosa que sí podemos conversar y que hay que distinguir, Luis Alberto, y creo que es una muy buena ocasión tu pregunta, es la diferencia entre ser transparente y tener baja frecuencia de corrupción. Yo creo que esas son dos cosas distintas. Yo sé que en la opinión pública a veces por comodidad, ¿no? Lo confundimos, incluso decimos que alguien que es corrupto decimos que es opaco, ¿no? Pero en términos técnicos son dos cosas distintas. Tú puedes tener alta transparencia en términos de acceso a la información pública. La Ciudad de México es un gran ejemplo, es la entidad más con mayores niveles de transparencia del país, y también puedes tener los niveles más altos de corrupción en la materia. Entonces creo que ahí periodistas como tú y equipos periodísticos como el tuyo tenemos que empezar a separar muy bien cuando estamos hablando de una cosa y de la otra. Te doy el último ejemplo que es demoledor. En los índices de transparencia presupuestaria, Javier Duarte, César Duarte, Rodrigo Medina Nuevo León, todos estaban en los primeros lugares de transparencia. ¿Sí? Entonces una cosa es transparentar información y otra cosa es controlar la corrupción en el Estado, ¿no? Y otra cosa también es a quién le das las obras, ¿no? Por eso siempre he dicho, también es decir, quién las está concursando, cuántos están llevando, es decir, porque en documentos puede ser muy transparente, pero en los conflictos de interés, en los montos, en quién se beneficia, esa es otra cosa. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? Totalmente de acuerdo. Mira, incluso te diría que muchos de los contratos que publicaba el gobierno de Veracruz, pues eran con empresas fantasma, ¿no? Y la verdad es que es un tema delicado. O sea, si eran transparentes los contratos, nada más que nadie se tomó la molestia, ni dentro del gobierno ni fuera del gobierno, de verificar que no estuvieran bajo el supuesto del 62B de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces estaban contratando empresas fantasma y lo hacían con plena conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces sí, hay que empezar a distinguir entre transparentar, que es necesario, si no, no hay rendición de cuentas, pero al mismo tiempo ver pues qué está reportando, como tú bien planteas, esos contratos. Totalmente. Una cosa entonces dices es ser transparente y otra cosa es ser honesto o rendición de cuentas. Sí, Javier Duarte era transparente al punto del cinismo, déjame ponerlo en estos términos, ¿no? Ujú. Subía todo a la página web, pero eso no quería decir que fueran operaciones ni legales ni bien planteadas. La transparencia lo que permite es verificar que esas empresas no sean empresas fantasma y que esos contratos sean legales y estén bien establecidos. Excelente. Te agradezco mucho, Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Gracias, como siempre, tu disposición para Proyecto Puente en Hermosillo. Buenos días. Y gracias a ti, y ahorita mismo les comparto los Por datos de favor. Sonora para que los circulen con el Sí, auditor. para cruzarlos, porque el gobierno de Sonora está reportando, dice, Sonora es de los mejores en transparencia. En avance en los temas de transparencia y combate a la corrupción en el gobierno de Sonora. Fueron reconocidos en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental en SIG 2019, lo que permitió al sexenio de Claudia Pavlovich en Sonora pasar de estar en 2015 en el 10º lugar entre los peores resultados en manejo de gasto federalizado a ser el mejor estado en la aplicación de recursos federales. Así el mejor de plano es lo que dice, ¿no? Es una información del gobierno de Sonora y yo creo que la explicación que ha dicho Eduardo Bojorquez es muy importante. Yo también coincido en él. Es decir, es que esas mediciones se basan en lo que está ahí, en los documentos, en lo que se ve en lo legal. Pero si cruzamos en las obras, quienes las tienen, cómo se dieron, los montos y muchas otras cosas más, licitaciones, procedimientos, va a salir otra cosa. Aquí y en cualquier estado y en cualquier gobierno. Ya lo escuchó usted. César Duarte, no sabía yo eso, por ejemplo, lo que dice Eduardo Bojorquez. Y los otros más gobernadores tenían índices de primeros lugares, pero en la realidad decía otra cosa. Cuidado con presentar una cosa que no es. Mauricio Rodríguez.